Bueno, un buen día para todos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero traerles un tema por encima, porque esto es un tema bastante largo de tocar, probablemente nos conlleve varios videos, en los cuales quiero tocar un tema bastante polémico, siendo pues que es uno de los pilares de este tema y es el miedo. ¿Por qué digo que es un pilar? Es simple. A ver, toda la vida la parte paranormal se ha asociado al miedo y que las entidades en general y todo este tema del mundo inmaterial que es desconocido hasta cierta parte para la gran mayoría de personas, ese desconocimiento genera miedo. Y una de las cosas que uno en este mundo no puede darse el lujo de sentir es el miedo. ¿Por qué uno no puede sentir miedo? Eh, Generalmente las personas, esto les genera susto, que yo creo que es una de las cosas principales para empezar, y es que usted puede asustarse, ¿sí? Un susto es un sobresalto, usted pasó algo y usted queda pues... Pero el miedo es usted estar metido en un sentimiento negativo constante sobre un tema. O que a personas, por ejemplo, que les pasa mucho este tema de que los asustan o algo, miden un miedo constante y no saben que ese miedo es uno de los atractivos para ciertas entidades negativas que son el detonante de este tipo de actividades para que lo asusten y alimentarse. Un ejemplo de ellos es que este tipo de entidades negativas hacen algo bastante constante, porque pasa por muchas veces en muchas partes del mundo, donde la persona antes de ingresar al estado de letargo o sueño, sienten que caen, o sea, como si los dejaran caer. Pasa algo muy interesante. El ser humano tiene dos miedos naturales, solamente dos miedos naturales. Los demás miedos o fobias son inducidas o son provocadas de una vida anterior, que esto es otro tema pues para otro video. Entonces, el miedo natural del ser humano es el miedo a los sonidos fuertes y el miedo a caer. Son miedos naturales que esos son difíciles de controlar porque esa sensación de vacío genera miedo, porque de una u otra manera mueve tu punto de encaje, entonces tú sientes ese vacío y eso hace que tengas un sobresalto muy fuerte. Entonces, este miedo natural lo utilizan este tipo de entidades para hacer sentir este vacío y que al momento de tener ese miedo, ese impacto, tú exudas una energía de lo cual se alimentan este tipo de entidades. Entonces es bastante difícil de retomar el tema y explicarle a las personas que hay ciertas entidades que se alimentan de los seres humanos, de su energía, en especial de las energías negativas. En este caso estamos hablando y solamente estamos tocando el miedo. Entonces, por eso es que las personas que viven en un constante miedo, sufren de ansiedad, tienden a que les pasen cosas o fenómenos paranormales de manera más fácil. Porque ciertas entidades que se alimentan de este tipo de energías les pasa esto constantemente. Entonces buscan que la persona exude esta energía para poderse alimentar. Cuando hablábamos del tipo de entidades, recuerden que hay unas entidades negativas y otras son entidades humanas, desencarnados, pero ellos se pueden sostener aquí hasta cierta parte, pero hay ciertos tipos de entidades humanas que aprenden a alimentarse de ciertas energías para poder sostenerse más tiempo en este plano. Y eso pues obviamente no es tan bueno porque ellos están parando su camino espiritual que deberían retomar en algún momento para programar una nueva reencarnación, entonces se detiene. Entonces, muy importante que si tienes miedo constante, tienes que mirar la manera de controlarlo, porque esto llama entidades negativas y puede y suele pasar que te pasen muchas cosas y que cuando te sientes solo o estás solo, eh, te pase algún fenómeno, sientas que te están mirando, sientes sonidos fuertes en tu casa o definitivamente te asustan ya con algo más real o más tangible. Es importante entonces que sepas controlar este tema del miedo, que simplemente tienes que subir un poquito más tu nivel vibracional en el momento, mantener tu risorio más alto para que esta vibración del miedo empiece a bajarse y a alejar este tipo de entidades. No quiere decir que estando con el aura súper y que esté súper bien en esta parte vibracional no se te van a acercar las entidades, sí, claro, pero no va a ser para ellas tan fácil algún tipo de ataque o que se alimenten de ti. Entonces, este tema del miedo y el tema de las emociones negativas es muy importante mantenerlas monitoreadas, que estés en un constante monitoreo de tu vida, de tu parte emocional, de cómo te encuentras, para que estas entidades no te ataquen y no sea tan fácil para ellas alimentarse de ti.
Eh, Me han preguntado mucho de cómo pueden protegerse, ese va a ser un tema para el próximo video. Espero que este tema del miedo, que es algo que me van a decir ustedes que es muy difícil, es que no se puede sentir miedo. No, asustarse es normal, todos nos asustamos, o sea, eso es un sobresalto y yo todavía me sorprendo algunas cosas, pero una cosa es uno asustarse, una cosa es tener miedo, ¿sí? Que es una cosa, un sobresalto, es que tu huevo energético simplemente como vibra del sobresalto que estuviste, de ese susto, pero el miedo ya es un estado vibracional constante en el cual las personas se someten y caen, como les digo, en este círculo vicioso. Espero que este video les haya gustado. Cualquier cosa quedo atento a los comentarios. Espero que les guste. No olvides dejar tu like y por favor suscríbete.